Se llama milagro a un evento atribuido a la intervención divina, hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Pero ¿es acaso que Dios interviene en el mundo por alguna razón? Y si es así, ¿cuál es? Acompáñanos a descubrirlo. Dios interviene en todo lo que existe en este universo. Dios es el creador de todo lo que es la creación. Un día le preguntaba a mi maestro de espiritualidad que cuál era la forma correcta de orar. Y él nos decía que la forma correcta de orar es pedirle a Dios que nos quite todos los bloqueos que no nos permiten disfrutar de las maravillas del reino de Dios. Muchas veces atribuimos al Creador, atribuimos a esa fuerza llamada Dios, lo malo que nos puede ocurrir en la vida o lo malo que ocurre en las sociedades o en los países o en el mismo mundo. Lo único que ocurre es nuestra limitada forma de ver la vida. Lo único que ocurre es esta desconexión con el Creador. Dejamos de ser co-creadores y creamos cosas aberrantes o fenómenos naturales con el miedo. El miedo es uno de los principales síntomas de que te has desconectado de Dios. Sí, Dios interviene en todo y todo es la creación de Dios. Y cuando tú te desconectas, ocurren esos fenómenos. Se dice que la gratitud o el agradecimiento es un valor supremo porque te permite con humildad reconocer la creación y que cuando dejas de dar gracias ocurren las desgracias. Pero siempre tú eliges. ¿Qué quieres elegir? ¿Existe Dios? Conviene formular una pregunta que nos ayudará a comprender mejor. ¿Cómo interviene Dios en la historia? ¿Cómo se hace presente en ella? ¿Cómo conduce los acontecimientos? No lo hace directamente. Cuando se dice que Dios guía a su pueblo, eso no significa que Él se ponga a la cabeza del pueblo. Dios siempre actúa a través de mediaciones y mediadores humanos. Precisamente por eso, porque actúa a través de mediaciones y mediadores humanos, a veces no resulta fácil discernir cuál es voluntad de Dios. No es fácil creer que es palabra de Dios lo que en realidad es palabra humana. Hay otro detalle importante que debemos considerar. La conducción de la historia por parte de Dios respeta siempre la libertad del hombre y justamente para respetar esta libertad, Dios no interviene directamente, no se impone. No te puedo decir si Dios interviene o no interviene en este mundo. Según mi religión, Él está siempre, o ella está siempre, no tenemos un Él o ella. Este ente siempre está presente, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, está siempre aquí, está en cada célula, está en cada pensamiento, está en todas partes. Entonces no te podría decir si Dios está siempre ahí, interviene o no interviene. Yo creo que las reglas ya están dadas en este mundo. Creo que Dios ya puso las reglas claras de cómo debería de ser. Y entonces ahí está su intervención. Sin estar presente, está presente. No sé ni cómo explicártelo. Es algo que tienes que sentir. Yo siento que Dios está aquí en este momento. Pero no te puedo decir si está interviniendo o no. Y si lo está haciendo, entonces no cumpliría con mi libre albedrío. Y entonces Él mismo rompería sus propias reglas, lo cual no tendría sentido. Pero si sí está presente es en el amor. ¿Interviene en cómo me enamoro? No creo.
creo que me dio esta capacidad de yo intervenir en mi propio destino, y esa creo que es la mejor respuesta. Dios no interviene, pero ya dejó las reglas claras, y al no intervenir está interviniendo. Es estar sin estar, es contemplar y observar sin poner atención. Es vivir en un aquí y ahora perfecto. Todos los días leemos noticias y vemos imágenes de millones de seres angustiados que huyen de su patria en un intento desesperado por llegar a un lugar seguro. ¿Por qué? Porque sus gobiernos humanos están fracasando, porque su propio pueblo está desesperado por conseguir un lugar donde ellos y sus hijos sientan alguna tranquilidad, cierta seguridad física y donde puedan procurarse las necesidades básicas de la vida, como alimento, agua y un mínimo de higiene. Hay trastornos económicos y gobiernos al borde de la bancarrota. Y de nuevo la pregunta es, ¿por qué? Creo que esa es una pregunta que se ha hecho durante muchísimo tiempo, toda la vida, y tal vez para algunas culturas o para algunos pensamientos no existe una respuesta concreta. Para nosotros, dentro de Orisa, dentro de Ifá, todo tiene una respuesta, todo tiene una razón, todo tiene un respaldo a través de un verso, a través de un pataquí, a través de una historia. Y Olodumare, Dios, interviene todo el tiempo en lo que nosotros hacemos e interviene en el mundo. Pero la pregunta aquí se convertiría en ¿qué tanto nosotros intervenimos con Dios? En un ejemplo, una persona que tal vez iba a descubrir la cura contra el cáncer o la cura contra el COVID, no sé, contra alguna enfermedad, Olodumare deseó para él, o más bien la persona eligió en el cielo ser ese médico y lo dotó con todas las capacidades y recursos para estudiar con los mejores maestros, para tener los mejores cursos, para tener la capacidad de asimilar. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones el ser humano se deja llevar mucho por el entorno y entonces tal vez esta persona que eligió ser un excelente médico tal vez viene de una familia de abogados y entonces tu abuelo fue abogado, tu papá fue abogado, tu bisabuelo fue abogado, tu mamá fue abogado y entonces tú también tienes que ser abogado. Y entonces ahí es donde viene la confusión, ahí es donde una persona se entrega a una elección de carrera, en este caso abogado, y descuida la parte de la medicina. Y entonces, ¿qué pasa? Que una persona pasa fracaso tras fracaso tras fracaso porque está haciendo algo que va en contra de lo que él mismo eligió en la tierra y que el Olodumare permitió que llegara. Entonces, la pregunta a nivel mundial es ¿qué tanto interviene Dios con nosotros? Interviene mucho. Él nos da la bondad y la libertad de que nosotros podamos elegir nuestro destino. Pero cuando llegamos a la tierra se nos olvida, nos desesperamos y entonces comenzamos a dejarnos llevar por la familia, por los amigos, por el entorno, porque qué van a decir y entonces yo tengo que hacer y es que si no lo hago y es que entonces y a raíz de todo esto es que se va haciendo toda una cadena, ¿no? Una persona, en un ejemplo, una persona que eligió un destino pero está haciendo otro, se casa con una persona que eligió un destino y está haciendo otro, y entonces tiene hijos que eligieron otro destino pero entre los dos lo obligan a hacer otro, y entonces la familia de al lado hace lo mismo, y entonces esto se va descomponiendo. Entonces así es como el Olodumare y así es como Dios interviene en nuestro destino y en nuestro mundo. Una vez, los discípulos le preguntaron a Cristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:28-29. A veces, Dios revela su voluntad muy claramente. Claramente, es la voluntad de Dios que necesitamos dedicarnos a amar y a servir a otros, pareciéndonos más a Cristo, contándoles a otros acerca de Dios y valorando las cosas que Dios valora. En Juan 7:17 Jesús reiteró, el que quiera hacer la voluntad de Dios,
conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Todos sabemos que a veces la voluntad de Dios no es siempre clara. En estos casos, Dios nos manda que les pidamos consejo con respecto a la dirección en la que Él quiere que vayamos. Cuando buscamos al Señor, el Espíritu Santo nos indica y nos muestra la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad divina no es que te vaya mal. La voluntad divina no es que influya en tu buena o mala suerte o estés condenado a llevar un destino aberrante o con un grado de dificultad costoso. Definitivamente no. La voluntad divina te dio un enorme regalo. Se llama vida. Y lo que tú haces con la vida es tu desempeño, es tu obra de arte. No lo hemos concebido así y le achacamos a Dios los malos momentos que nos ocurren. Para mí, son desconexiones de tu alma. Cada que te desconectas de tu alma, que puede ser tu guía, que se sabe todas las respuestas de los problemas que tú enfrentas día con día, entonces ocurren esos fenómenos no gratos. Pero tú no comprendes que es una desconexión con tu propia divinidad y piensas que Dios te mandó un castigo y que imagínatelo especialmente diseñando castigos o malos momentos para la humanidad. ¡Qué pérdida de tiempo! Dios no es humano, es una fuerza que nos sostiene en la vida. Deja de responsabilizar a Dios por las cosas que no te pasan o que te pasan y que son graves para ti. Recuerda que tú estás co-creando con lo que piensas, con lo que esperas, con tus expectativas. Ahí está libre tu voluntad. Ahí estás manifestando tu libre albedrío. Por eso es tan importante reconectarte con tu espiritualidad, porque es únicamente así que la vida toma otro sentido, únicamente así que te conectas de nuevo con Dios. Y entonces, solo entonces verás que la intervención de Dios siempre, siempre es favorable para ti. Conocer la voluntad de Dios para situaciones y decisiones específicas puede requerir prácticamente disciplinas espirituales como la oración y la meditación diaria, el ayunar, adorar y el estudio dedicado de la Biblia. Esto no siempre es fácil ni claro, porque Dios se revela de muchas maneras diferentes para darnos dirección, utilizando su palabra, otras personas o circunstancias y a veces mediante un impulso o voz interior. Escuchar la voz de Dios requiere de práctica y algo de discernimiento. Para mí la voluntad divina tiene que ver con los talentos que nos fueron dados a cada uno de nosotros y nosotras. Creo que la habilidad nata que yo tengo interviene como voluntad divina. A mí Dios me dio esta capacidad de poder comunicarme y de poder escuchar a la gente y retomar su sabiduría y regresarla. Y lo hago muy bien y de pronto puedo leer cosas muy complicadas filosóficamente y explicarlas de una manera muy simple y que la gente la entienda. Es una habilidad que yo tengo, pero a mí me pones a programar una computadora y soy una papa. Y la verdad tampoco quiero intentarlo porque no siento que sea mi voluntad. Creo que la energía de Dios está en cada uno de nosotros y se expresa y se interpreta de la manera en cómo nuestro cerebro esté configurado para entenderla. Así como hay gente maravillosa para hablar, hay gente maravillosa para escribir, hay gente maravillosa para hacer, hay gente maravillosa para tal vez ser un buen ejemplo de lo que no se debe de hacer. Al final todos son decisiones. Al final lo que tú hagas con tu talento es tu propia decisión y si quieres explotarlo, bien por ti. Pero si no quieres explotarlo, pues es tu decisión. Al final cada quien decide cómo vivir su vida y si quiere desperdiciarla o aprovecharla es voluntad de cada uno. ¿Es verdaderamente posible conocer la voluntad de Dios en situaciones más específicas? ¿Con quién debo casarme? ¿A qué debo dedicarme? ¿Cuál universidad debo escoger? Muchas veces esto la gente lo maneja mucho con la intuición. Creo que desde niños todos tenemos esas ganas de ser algo realista,
O sea, muchas veces quieren ser futbolistas y quieren ser astronautas, pero también hay gente que dice, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi tío, yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer esto. Y entonces esa intuición es la que nos puede ayudar por un lado. Sin embargo, para evitar errores, para evitar distractores, para evitar problemas más adelante, aquí es donde viene el cómo vamos a entender nosotros a Dios. Para entender a Dios en la filosofía de Orisha y de Ifá, nosotros tenemos que recurrir a una ceremonia que nos revela parte de nuestro destino para que nosotros podamos comenzar a hacerlo. Esto en pueblos yoruba lo hacen desde los 9 días, 7 días de nacido, y se sabe qué es lo que va a pasar con ese niño, y los papás educan a ese niño para que desarrolle sus capacidades artísticas, intelectuales, físicas. Y cuando nosotros entendemos esa filosofía es cuando nosotros también podemos entender a Dios. Esto no siempre es fácil ni claro, porque Dios se revela de muchas maneras diferentes para darnos dirección, utilizando su palabra, otras personas o circunstancias, y a veces mediante un impulso o voz interior. Escuchar la voz de Dios requiere de práctica y algo de discernimiento. A veces, nuestro propio horario, voluntad, preocupaciones y la falta de intimidad en nuestra relación con Dios pueden obstaculizarnos escucharle. Cuando pedimos la dirección de Dios para respuestas específicas a situaciones particulares, debemos preguntarnos si nos hemos rendido a la voluntad de Dios y si la respuesta concuerda con su palabra o si parece concordar más con nuestros propios deseos. Dios desea que conozcamos su voluntad y planes para nuestras vidas. Al buscarlo de todo corazón, encontraremos la verdad.